Este cuento es muy famoso por ser real. Como muchos saben, Halloween es un día festivo que se celebra a nivel mundial. Más o menos todos tenemos una idea de qué se trata esta celebración. La palabra rutinaria como dulce o truco o dulce o travesura, como se dicen en algunos países, todos los conocemos, pero lo que nos trae aquí en este momento es sobre los caramelos de Halloween. Pues desde los años 50 los padres prohibieron a los hijos recibir caramelos que no fuesen envasados. Es aquí que la historia cobra sentido, pues esta leyenda se originó gracias a esta advertencia hacia los hijos, lo que nos hace pensar posibilidades, que es algún tipo de caramelo malogrado, o la preparación del dulce no higiénicamente. Pero esto no fue así, sino por la culpa de una manzana caramelada. Si te preguntas qué daño puede causar, pues más de que te imaginas. La historia comienza aquí. Un hombre mayor, amargado de la vida, ya que la muerte de su esposa lo atormenta y la gente lo aburre, decidió cobrar venganza contra la sociedad. El sujeto llegó al punto de quedar extremadamente demente y esperó hasta el día de Halloween para expresarlo. El hombre decidió enseñar una pequeña travesura, lo que él pensó, y su idea fue poner una aguja de 3 centímetros en medio de la manzana caramelada y dársela a los niños cuando tocasen su puerta. El día se hizo noche y las calles se repletaron de jóvenes y niños. Halloween, como en esa época era todo muy diferente, no había muchas reglas y aún peor, no había tanta protección de los padres hacia los hijos. Entonces un grupo de amigos fue a la casa de susodicho sujeto, tocaron la puerta. El hombre salió con una sonrisa enorme y los niños gritaron alegremente, dulce o truco. Entonces el hombre sacó un canasto repleto de manzanas y se los dio. Los chicos, que aproximadamente tenían entre 8 a 10 años, salieron alegres cuando este sujeto cerró la puerta. Y los chicos salieron a un par de centímetros de la puerta. En su patio, decidieron darle una probada a las manzanas. Los chicos, antojados de las manzanas, decidieron darle un gran mordisco. Y lo que pasó fue más que fantasioso. Algunos le dieron un bocado enorme, y esos fueron los que murieron primero, de desangrado, por culpa de la aguja, que se les había atorado en la garganta. Algunos hincaron horriblemente la lengua, emitieron gritos de dolor catastróficos, horribles, terribles. Y la gente fue a ver, angustiada, lo que pasaba. Al final solo un chico sobrevivió, y fue el único que sintió algo al dar un mordisco pequeño. Él tomó las precauciones, pero aún así, el acto atroz estaba hecho. El chico decidió contarle a las policías, a los vecinos y a todos, quién era el que les dio esas manzanas. Al hombre lo llevaron preso por el atroz hecho que sucedió, y desde entonces los padres prohíben determinadamente a los hijos recibir caramelos no envasados. Si te gustó el video, dale like, comenta, gracias, buenas noches.